Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a Aveo Nation. Quiero primero darle las gracias a todos los seguidores, a todas las personas que me están siguiendo en las redes sociales y en especial también un agradecimiento a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y si no lo has hecho, por favor suscríbete y dale like en la parte de aquí abajo para yo poder crearles más contenidos y ayudarlos a todos ustedes. En esta ocasión voy a hacer un video de cómo desmontar y montar de nuevo un nuevo reproductor de pantalla, ¿verdad? Para ver películas, para escuchar música en nuestro Chevrolet Aveo. Quiero hacerle mención de que en esta ocasión me va a ayudar un buen amigo mío que él es técnico especializado en montar equipos de sonido o equipos de audio para vehículos, ¿ok? Él se llama Alfredo Mejías. Por favor síganlo en todas sus redes sociales aquí abajo descrito. Y bueno, les voy a hacer este video para que a ustedes se les haga lo más fácil posible y bueno, puedan instalarlos desde su casa. Bueno, mis queridas amigas y amigos, aquí les muestro lo que yo compré. Es una pantalla Nakamichi, marca Nakamichi, modelo NAM 1712. Esto es una pantalla que yo estuve buscando por internet, ok. Digamos que esto es una marca muy reconocida de hace muchos años atrás. Es de tecnología japonesa. Sin embargo, obviamente, como todas las marcas de sonido, con el pasar de los tiempos ellos se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Decidí comprar esta pantalla por dos razones. Primero, que estas pantallas están a muy buen precio. En segundo lugar, yo estuve leyendo varios reviews por internet y mucha gente los recomienda. Básicamente es una pantalla con todo, digamos, con todas las funciones hoy en día. Como verán aquí, tiene micrófono, tiene para entrada de cámara trasera, de visión trasera. La pantalla LCD es de Full HD 1080p, ok. Y bueno, y como verán aquí, tienen otras funciones muy buenas. Tiene una banda de ecualización de 16 canales y trae Bluetooth incorporado, que eso es muy importante hoy en día a la hora de comunicarse, ¿verdad? Como una especie de manos libres, sin poner en riesgo la seguridad vial. Antes de hacer este unboxing de esta pantalla, les cuento que lamentablemente mi anterior reproductor de pantalla se dañó, se bloqueó. Aquí les muestro qué fue lo que me pasó. Ya esto es un reproductor de pantalla que ya tenía más de 8, casi 9 años conmigo. Y bueno, por el tiempo de uso y por otras adversidades ya lamentablemente se dañó. Como verán aquí, está totalmente bloqueado, se me trancó, no hace nada, no prende, no suena, no hace nada. Y por eso que yo decidí comprar esta nueva pantalla. Para que sepan, como verán aquí, esta pantalla es de un solo DIN, ¿verdad? Que es una pantalla retráctil, que es el que se abre y se muestra y luego se recoge. Pero bueno, ya como verán ya no funciona. Entonces, aparte de la pantalla, el reproductor de pantalla que compré, también compré el adaptador, que es este que está aquí. Esto es un adaptador el cual funciona para empotrar la pantalla para que quede bien colocada y quede perfecta, como que si hubiese venido el reproductor original de fábrica. Aquí, como verán, ya tengo el adaptador, se las voy a mostrar, ok. Yo lo destapé. Como verán, es el marco para adaptarle la pantalla 7 pulgadas de la que yo acabo de comprar para mi Chevrolet Aveo. Y como verán, vienen otras piezas que son, digamos, los pilares o las patas, perdón, que van a ir adaptados, que más adelante les voy a mostrar cómo se colocan, ok. De todas maneras, no se preocupen, que si ustedes necesitan buscarle un adaptador, yo les voy a indicar en la descripción el número del modelo y el número de parte para ubicarlo por internet para que ustedes lo compren.
Ok amigos, ahora sí vamos a hacerle el unboxing a este reproductor de pantalla marca Nakamichi modelo NAM 1712. Les voy a mostrar qué es lo que contiene aquí adentro, qué es lo que trae, ¿verdad? Abrimos la caja. Como verán, aquí está el manual de instrucciones y todos los accesorios que trae, que son los cables para conectarlo al Chevrolet Aveo. Ok, y bueno, como verán, aquí está la pantalla. Es de un DIN, que digamos que es una sola pieza completa. Vamos a sacarlo aquí del estuche. Perdón, estoy manejando aquí con una sola mano. Y como verán, aquí está la pantalla. Ok, aquí están todos los conectores. Ya les voy a mostrar a continuación cómo vamos a proceder a desinstalar la pantalla dañada y vamos a instalar esta nueva. Ok amigas y amigos, ahora vamos a proceder a desconectar y desarmar el antiguo reproductor de pantalla. Primero vamos a quitar estos paneles laterales, ¿verdad? Vamos a sacar esos dos paneles laterales para que ustedes vean cómo se hace esto. A continuación, ya después sacado esos dos paneles laterales, vamos a desatornillar. Estos tornillos que están aquí internos son los que vamos a sacar. Como verán, sale fácilmente, ok, se saca completamente. Vamos a empezar a desconectar los cables. Desarmamos los módulos. Como verán, ahí estamos desenchufando todos los conectores que van hacia el reproductor anterior. Si ustedes no saben lo que están haciendo, yo les recomiendo que le vayan tomando fotos a cada uno de los cables que vayan desarmando, o le toman una foto o lo anotan para que no pierdan la secuencia. Bueno amigas y amigos, como verán, ya desarmamos todo, ya sacamos todo lo que estaba viejo, ¿verdad? Y bueno, aquí está la pantalla. Como verán, como se me trancó, se me bloqueó, ya no hace nada, ya no sirve. Y a continuación vamos a proceder a conectar la nueva pantalla. Ok, ya después que desarmamos la pantalla vieja y ya acomodamos un poquito, ordenamos un poquito los cables, este conector que está aquí es el de las cornetas. Como verán, aquí están clasificados la parte delantera, la parte trasera, la parte izquierda y la parte derecha. Vamos a conectar estos cables. Y este conector que está aquí es para conectar la corriente. Ok, igualmente están identificados, ¿verdad? La parte trasera, la parte delantera, ¿verdad? Los accesorios, etcétera. Quiero hacerles una aclaratoria. Para los propietarios de Chevrolet Aveo como yo, la gran ventaja de que la mayoría de los Aveo, o casi todos los Aveo, todos los cables que vienen del vehículo vienen también identificados. Esto es también de una gran ayuda. Entonces a continuación vamos a proceder a conectarlo. Como verán, todos están identificados por colores. Esa es una de las gran ventajas que tenemos nosotros los propietarios de Chevrolet Aveo.
Yo les sugiero a todos mis amigos que me ven en el video de que si ustedes no tienen experiencia o poca experiencia conectando esto, búsquense a un técnico capacitado, profesional, que les ayude a conectar esto. Como están viendo, estamos conectando todos los cables por colores. Ok, amigas y amigos, como verán, ya conectamos los cables para las cornetas. A continuación vamos a proceder a conectar los cables de corriente. Quiero que sepan algo, y esto es algo muy importante, sobre todo para las personas que tienen Chevrolet Aveo. Todos los reproductores de vehículos de pantalla, ¿verdad? Normalmente, sobre todo en Latinoamérica, nos gusta ver muchos videos musicales o videoclips de música mientras estamos manejando, ¿ok? Les voy a dar un tip muy interesante, y esto lo pueden aplicar ustedes, por lo menos por normativas estadounidenses, normativas europeas y las normativas asiáticas. Tú, para poder ver videoclips musicales o videos, ¿verdad?, tienes que colocar el freno de mano o el freno de emergencia, ¿verdad? Entonces, para poder ver los videos, normalmente se conecta el cable verde, ¿verdad?, que activa el freno de emergencia para poder ver el video. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a engañar a la computadora, ¿verdad? Para nosotros poder video mientras manejamos, vamos a conectar el cable de la tierra con el cable del freno de mano. Como verán, ahí estamos conectando todo eso para poder ver videos musicales mientras estamos rodando. Ok, aquí les estoy mostrando mejor los cables que van a hacer, o van a empatar, o van a unir, que es el cable verde del freno de mano con el cable de tierra. ¿Ves? Fíjense que aquí está conectado para poder ver videos musicales en la pantalla mientras vamos manejando. A continuación vamos a empatar el cable de la cámara de retroceso que tenemos aquí. En este caso, la etiqueta del conector dice back. El back, como verán aquí, es para la cámara de retroceso, para los que tengan cámara de retroceso o los que quieran conectar cámara de retroceso en su Chevrolet Aveo. Ok, ya después que están empatados todos los cables, ya por lo menos hicimos un acomodamiento de cables aquí para que quede todo ordenado y listo para guardarlo en el tablero. Y a continuación vamos a conectar los cables hacia la pantalla o el reproductor de pantalla. Ok, chicos, a continuación vamos a conectar la pantalla del reproductor. Como verán, este es el cable de la corriente y este es el cable de las cornetas, y también tenemos el cable para la cámara trasera, que es este. Vamos a proceder a sacar la pantalla y vamos a conectarlo. Ese último cable es el de la cámara trasera. Como verán, ya tenemos imagen. Vamos a probar la cámara trasera. Como verán, ya tenemos imagen en la cámara trasera. Ok, amigas y amigos, como verán, aquí ya está todo conectado. Ya conectamos la antena externa. Vamos a proceder a prenderlo, vamos a probarlo. Como verán, ya tenemos audio aquí. Aquí están todas las funciones predeterminadas. Ok, vamos a bajarle volumen para aquí para que vean.
Esta pantalla de reproductor es muy completo, ya que trae funciones aquí, y aparte de eso, aquí vamos a sacar esta pequeña tapita que está aquí, ¿verdad? Tiene entrada para puerto USB y para tarjeta micro SD. Ahí lo están viendo. Puerto USB y tarjeta micro SD. También tiene la entrada auxiliar. ¿Ves? Como verán ahí, ese pequeño hoyo que está ahí es la entrada auxiliar. Ok, a continuación ya medimos el adaptador para el reproductor de un solo DIN. Como verán, mira cómo queda. Ok, queda perfecto. Vamos a proceder a atornillarlo y a continuación vamos a empotrarlo en el tablero de nuestro Chevrolet Aveo. Ok amigos, ya le instalamos el adaptador. A continuación vamos a proceder a volverlo a conectar para a continuación empotrarlo en el tablero de nuestro Chevrolet Aveo. Conectamos todos los cables, la corneta, la corriente, la cámara de retroceso y la antena. Ya después que hicimos la instalación del cableado, fíjense cómo va quedando. Ya lo empotramos. A continuación vamos a atornillar el reproductor de pantalla, fijarlo, ¿verdad? Aquí en las bases, y vamos a proceder a terminar la instalación final. Ya como último paso final vamos a colocarle las tapas laterales, como verán en el video, y ya ven cómo es el acabado final. Vean cómo quedó perfecto. Ya estamos listos. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y les sirva de utilidad. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube como Aveo Nation. Un agradecimiento muy especial a mi amigo Alfredo Mejías, quien fue el que me ayudó a instalar el sistema de audio o la pantalla, el reproductor de pantalla. Aquí abajo les voy a dejar el link para que lo sigan a él, y también les voy a dejar los links de tanto del reproductor de pantalla como el adaptador que yo compré, para que ustedes lo puedan ubicar y los puedan comprar si ustedes desean. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima entrega.